Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Equilibra. Mi nombre es Adolfo Álvarez, soy cofundador de Equilibra y hemos creado este espacio para conversar acerca de temas que son de importancia vital para el tema del equilibrio y la calidad de vida personal. Aquí vamos a conversar con especialistas sobre temas relacionados a la educación financiera, las herramientas socioemocionales y todo lo que tiene que ver con la salud y la actividad física. Así que espero que este podcast sea de tu utilidad y que lo disfrutes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, amigos de Equilibra Podcast. Hoy tenemos una conversación muy interesante que viene de la mano de una persona con una vida que no ha sido fácil y que sin embargo ella decidió tomar caminos que la han llevado no solamente a prosperar, sino además a apoyar a otras personas que pueden estar en situación similar o incluso todavía con mayor dificultad. Pero antes de comenzar en lo que es el plano profesional de nuestra invitada, que ya la vamos a presentar y también vamos a permitir que ella nos cuente más de su vida, les voy a comentar su nombre y una anécdota que pocas veces yo la he escuchado que ella lo comenta. Pierangela Marinucci Feliciani, y ya vemos que su nombre ya nos contará, se nota que tiene ascendentes de origen italiano. Ella compitió en el año 1992, si mal no recuerdo, en el Miss Venezuela. Ella representó al estado Monagas. Vamos a preguntarle a Pierangela, desde ese día hasta el día de hoy, cómo fue esa experiencia de haber participado en un certamen de belleza que, como seguramente lo saben, en el caso de Venezuela forma parte de un hito cultural muy importante. Luego, cómo ella pasó de vivir una situación personal de diagnóstico relacionado a su visión, que en algún momento se consideró que podía convertirse en una limitante, a lo que hoy en día ha logrado. Piera, bienvenida. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Gracias, Adolfo. Gracias por la invitación. Bueno, me encuentro súper bien. Cada vez que podemos transmitir un mensaje, transformar una vida, llevar a un ser humano a hacerse consciente, pues yo me siento feliz de poder hacerlo. Piera, ¿dónde naciste? Yo nací en Caracas, Venezuela, ¿Y tus padres de dónde son? y mis padres son italianos. Soy de unos ancestros totalmente italianos, sin mezcla, y todos de la misma zona de Italia, de Abruzzo. ¿Y cuándo llegaron tus padres a Venezuela? Wow, mi papá llegó cuando tenía ya 8 años de edad y mi madre cuando ya tenía 17 años de edad. Estuvieron prácticamente toda su vida. Mi papá ya falleció, mi mamá sí está con nosotros. Así que bueno, prácticamente son más venezolanos que italianos. Y entonces, durante el tiempo que ellos estuvieron, por supuesto, tú naces en Venezuela Totalmente. y luego tienes tu desarrollo, vamos a decirlo, normal, como cualquier adolescente, cualquier joven venezolana. Y primero, cuéntanos, ¿qué se te presenta? La situación del diagnóstico que ya vamos a hablar relacionado a la retinosis pigmentaria que tuviste, o primero fue el Miss Venezuela. No, primero fue el diagnóstico, porque eso fue a los 17 años de edad y yo ingreso en el Miss Venezuela a los 18 años de edad. Pero entonces muy seguido, o sea, casi Totalmente. que me imagino Ujú. que en algún momento pudiste haber dudado de participar y sin embargo lo hiciste. Cuéntanos cómo fue ese momento, porque yo creo que para quienes nos escuchan, pocos conocen o pocos hemos tenido la oportunidad de hablar con una participante del Miss Venezuela. Recordemos que este episodio lo estamos grabando. Piera está en Caracas, Venezuela, y yo me encuentro en la Ciudad de México. Entonces, es interesante tener esta posibilidad de conocer más de esa parte personal de Piera. Entonces,
17 años tienes el diagnóstico, cuéntanos de qué se trata el diagnóstico, y luego a los 18 años, ¿cómo tomaste la decisión de participar en un certamen tan complicado? Bueno, un día, yo siempre digo, a los 17 años tenemos esas ganas de comernos el mundo, soñamos con ser muchas cosas. En mi caso, yo en ese momento estaba súper clara, yo quería estudiar derecho, convertirme en abogada, ser modelo, participar en el Miss Venezuela, quería ser actriz, quería dedicarme en todo el área del entretenimiento junto con el derecho. Pero un día amanecí viendo borroso y por supuesto corrimos a los médicos, fueron mesas de exámenes porque en aquella época no existía el diagnóstico que tenemos hoy en día, poco se conocía, no gozábamos de la tecnología que tenemos nosotros hoy, pero un buen día, después de tantos exámenes, un médico sin filtro me dijo, debes dejarlo todo, debes aprender a leer braille y comprarte un bastón porque tú pronto te quedarás ciega. La verdad, eso es una noticia, como lo explico en mi libro Indetenible, más allá de los límites. Es una noticia que es como si te dijeran, mira, cómprate un ataúd porque la semana que viene te mueres. Y la verdad sí, perder la vista es morir, morir quien eres hasta ese momento y debes nacer nuevamente para convertirte en otra persona diferente. ¿Por qué? Porque debes aprender a vivir de una manera diferente. Es aprender a percibir el mundo de una manera diferente. Es conocer el mundo de una manera diferente, identificarlo de una manera diferente. Es dejar de hacer cosas que te gustan, que amas, porque ya no lo puedes hacer o porque ya no lo puedes hacer de la misma manera. En ese momento le doy gracias a Dios que yo me conecté de esencia con una sabiduría que todos tenemos. Sencillamente que yo en ese momento tuve la habilidad de poder conectar con ella. Y es que yo empecé a ver en ese instante lo que yo quería hacer. ¿Cuál era la experiencia que yo quería vivir en este planeta? ¿Qué es lo que yo sueño? Y en ese momento, la niña de 17 quería ser modelo, concursar en el Miss Venezuela, ser actriz, hacer cine, ser empresaria, porque siempre me han gustado los negocios. Entonces, yo empecé a ver así como un mundo de sueños y cuando me conecté con eso, fue conectar con mi pasión. Y la pasión nos lleva al propósito. Por eso es que yo digo que la pasión es el combustible que te llevará a ser indetenible. Porque eso fue lo que me permitió a mí no centrarme en el diagnóstico médico, sino en todo aquello que yo quería manifestar en mi vida. Y por eso logré también con esa actitud, con ese pensamiento, con esa identificación que yo tuve de lo que tengo y no de lo que pueda pasar, de lo que va a suceder, de lo que puede ser, de que me voy a quedar ciega, sino que me conecté con lo que quiero y lo que tengo, es que yo he logrado manifestar todos mis sueños. Y una condición que a los 17 años me dijeron, te vas a quedar ciega, ya pronto, casi que yo lo sentí como que es rápido. Han pasado más de 30 años. ¿Que tengo baja visión? Sí, tengo baja visión, debería usar el bastón, no puedo manejar. Tengo una limitación visual, pero yo no le llamo una discapacidad, porque discapacidad es cuando no puedes accionar, cuando no puedes hacer algo definitivamente. La idea de discapacidad en nuestra mente nos lleva incluso a que la persona no habla, no piensa, no siente, no escucha. Y te lo digo, Adolfo, porque cuando yo digo que tengo discapacidad visual, hay personas que me hablan lento, así como que si yo no entendiera. Mira, tú sabes, y yo les digo, no, mira, yo entiendo perfectamente, escucho perfectamente, es solo una limitación en la vista. Entonces yo no le llamo discapacidad, sino más bien capacidad extraordinaria, porque he logrado grandes manifestaciones en mi vida. Y eso, cuando tú tienes una condición, que es así como se debería llamar una condición, y tú logras tener resultados, entonces sencillamente es una capacidad extraordinaria. Wow. Y entonces, una vez que tú identificas que tienes, por una parte, creo que se te abrían dos vías.
podías tomar el camino me imagino que tenías el permiso de hacerlo, de sencillamente decir, me rindo. Me están diciendo que próximamente me voy a quedar ciega, por lo tanto, tengo el derecho y el permiso de echarme a morir. Y la otra vía Eso. era, no me da la gana, no quiero, decido que yo manejo cómo voy a revisar y cómo voy a permitir que este tipo de diagnósticos conduzcan mi vida. Yo soy la dueña de ese camino y me parece que tomas por esa vía. Y una vez que decides tomar por esa vía, 17 años a la vuelta te encuentras el Miss Venezuela, que sabemos que es un certamen que tiene complicaciones, que tiene demandas, que tiene mucho estrés. ¿Cómo manejaste ese paso? Porque vienen muchos pasos y ya vamos a seguir hablando de ellos, pero ese que es de tu época adolescente, preadolescente, juvenil, ¿cómo hiciste para poder llevarlo de una manera que tú pudieras conducirlo? No victimizándome, Adolfo. El problema es que el ser humano, cada vez que tiene un reto, se victimiza. Pobre yo. Ahora tengo que. Estoy obligado a. Y sencillamente, cuando nosotros, como dije anteriormente, nos conectamos de esencia, es decir, ok, aquí hay un reto, que es lo primero. No es un problema. Muchos lo pueden ver como un problema. Entonces, ¿qué aprendí yo? Hay un reto. Cuando digo tengo un reto, la mente me va a llevar a ver posibilidades. ¿Cómo puedo resolver? ¿Con qué herramientas cuento yo? ¿Qué capacidades tengo yo? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Porque también es válido pedir ayuda. Siempre debemos tener una red de ayuda. Unos dicen, nacemos solos y nos vamos solos, no necesitamos de nadie. Sí, es verdad, vienes solo y te vas solo. Pero definitivamente en equipo es que se logran las cosas. Y el que viene solo y te va solo, si te pones a ver, ni siquiera es tan cierto. Porque tú llegas al mundo a través del empuje que te da tu madre, es decir, estás necesitando que otra persona te empuje si está ya sola. Y si hay médicos, entonces tienes a tu madre, al médico, al anestesiólogo, a las enfermeras. Entonces, desde que venimos al mundo, estamos haciendo todo en equipo. Entonces, siempre es importante tener esto presente para que podamos entender que a la hora de un reto podemos pedir ayuda. El ser humano es algo natural que cae en la victimización. Y eso forma parte de nuestras creencias. Pobre yo, ahora ¿cómo puedo hacer? Es que las circunstancias no me ayudan. Es que siempre tengo problemas. Es que siempre tengo un bloqueo. Y entonces se queda ahí, en el bloqueo, en el problema, en lo que está sucediendo, pero le cuesta autocuestionarse. Y es por eso que muchos que hemos logrado resultados lo estamos diciendo a toda voz cómo se puede hacer. Esto es más que un libro. Esto va más allá de lo que está escrito en un libro de terapia. Esto forma parte de la vida misma. Todos los que logramos un resultado lo decimos de la misma manera porque al final es el mismo camino. Cuestiónate, obsérvate, qué hay dentro de ti. Empieza a hacerte preguntas para que entonces puedas empezar a ver posibilidades y te des cuenta que sí, hay un problema, pero siempre tiene una forma de resolverse. Entonces decidiste, una vez que ya tomas el camino de no victimizarte y de conseguir tu crecimiento personal, empieza una construcción muy particular de Piera, donde hablamos de ser autora, de ser coach, de ser terapeuta, de estar certificada en bioneuroemoción. Wow, son muchas cosas. Vamos a empezar, creo yo, por algo que puede ser lo más, no sencillo, pero sí
digamos, tangible. Un libro. Un libro que Mm. además tiene un nombre que te lo he dicho y te lo he manifestado en otras oportunidades. Para mí, el nombre es muy potente, con un mensaje que con una sola palabra dice mucho, que es indetenible. Entonces, ¿a qué edad decides escribir indetenible y de qué Lo, trata? escri- lo escribí en pandemia, Adolfo. En ese encierro en el cual nos obligaron, un amigo me dice, Pierangela, un speaker necesita tener un libro. Eso es como un músico que no tenga su disco. Tú necesitas tu libro. Y entonces empecé a escribir. Era algo que siempre lo había pensado desde niña. Desde niña me gustaba escribir. Cuando era niña yo escribía poemas o escribía como novelas cortas. Por eso digo que en algún momento voy a escribir una novela, pero en ese momento, pues me dijo, tienes que hablar de ti, tu vida inspira. No te imaginas a cuántas personas podrías inspirar con tu historia. Entonces yo dije, bueno, no quiero hablar solamente de mi historia, me sentía como un poco ególatra solamente contando mi historia. Sentí que debía entregar algo más, sentía que tenía mucho más para entregar. Entonces giré el hilo de mi historia llevando al lector a su reflexión con su historia. Es decir, que fuese viendo a través de lo que yo estaba viviendo, que lo fuese reflexionando y llevando a su vida con herramientas y reflexiones para que empiece a trabajar su mente y darse cuenta de que definitivamente lo que estaba viendo como problema no era tan grave y que sí lo podía resolver. Y al final de todo el libro hay unos ejercicios prácticos porque si tú lees un libro te va a ayudar muchísimo, te va a inspirar, pero si tú inmediatamente no involucras a tu cuerpo, es decir, llevas a tu cuerpo a vivir la experiencia, lo que estás aprendiendo, lo vas a olvidar. Eso nos pasa a todos, Adolfo. ¿Cuántas veces no leemos un libro y decimos, wow, es buenísimo? Pero después te acuerdas de algunas cosas. Pero si tú empiezas a practicar algo, empiezas a hacer algo fresco desde el momento que yo te lo expliqué, pues obviamente eso va a quedar grabado en ti. Porque ese es mi propósito, que tú te inspires realmente, no motivarte, porque la motivación a las 72 horas se va, sino realmente inspirarte y que quede grabado en ti. Y algo maravilloso que ha ocurrido es que hay muchas personas que me escriben en el DM de mi Instagram. Yo recibo mensajes a veces de personas que hasta me mandan mensajes llorando. Llorando porque sienten algo liberador. Sienten como cuando tú traspasas, que lo digo en el libro, cuando tú te quitas ese velo que no te permite ver. Cuando vas a esa parte de tu mente en el cual dices, wow, soy libre y no me había dado cuenta. Entonces, de eso se trata este libro. Es un libro que me he dado cuenta que es muy sanador y súper potente. Entonces, escribí una historia, pero con toda esta potencia que te acabo de describir. Perfecto, entonces podemos encontrar elementos biográficos en el libro. Autobiografía sí, y de hecho, el principio a la gente le encanta porque comienza como una novela. Y las personas que saben de novelas me dicen, deberías escribir una novela, porque me dicen que los mantengo súper concentrados en saber qué va a ocurrir después, qué va a ocurrir después. Además de que me gustó mucho porque trabajé dentro de la historia, hice como un movimiento de tiempos. A mí me aburre lo lineal. Entonces, como a mí me aburre lo lineal, yo no podía escribir tan lineal. Lo respeté lo que más podía, pero sí hice transiciones para que el lector no le pasara lo que me pasa a mí cuando leo un libro, que me pierdo, no me distraigo, porque necesito que me pongas a pensar, que me lleves adelante y atrás para realmente ponerme a pensar. No es tan fuerte, es un poco nada más lo necesario para que el lector no se pierda. Piera, me voy a mover a otra parte de tu mundo, que es tu faceta como coach de vida transformacional.
Para quienes queremos profundizar sobre el significado de un coach de vida, porque hoy en día es un tema que está muy presente y muy en boga, pero puede haber la confusión sobre los diferentes tipos de coaches que existen. ¿Tú en Mm. qué área te especializaste y cuál es la diferencia o qué es específicamente a lo que se dedica un coach de vida transformacional? Un coach es un acompañante. Eso es lo que hace el coach. El coaching como tal no es una sesión terapéutica, es sencillamente una persona que te va a acompañar a hacerte consciente de tus limitaciones, de hacerte consciente de tu idea de limitación, de hacerte consciente de tus capacidades y de tus habilidades. En una sesión de coaching trabajamos un área completa, de hecho, un área en específico, completa. Por eso es que cuando iniciamos una sesión de coaching, pues vemos la situación actual y el resultado deseado. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tú deseas conseguir? Debe ser algo específico. Ayudamos a la persona a que no se distraiga, a que se enfoque y pueda, de una manera mucho más estructurada, con el acompañamiento, llegar a ese resultado. Ahora, ¿cómo trabajo yo? Trabajo más como terapeuta y holística. ¿Por qué holística? Porque lo holístico significa integración. En mi proceso me di cuenta que no hay resultados si no trabajamos de manera integral, es decir, nuestra parte física, nuestra mente y emoción, nuestro campo energético y espiritual. Cuando yo integré todo, todos nuestros cuerpos, fue un impulso gigante, fue cuando realmente empecé a tener el resultado que yo estaba esperando. Entonces, por ello es que igual, bueno, yo estudié el coaching, estudié constelaciones familiares, estudié el Reiki, terapia respuesta espiritual, coaching de negocios, bioneuroemoción, estudió mucho en neurociencia, sexualidad holística, es decir, me he manejado en diferentes corrientes para poder dar un método, que yo le digo el método indetenible, porque es mi método, es lo que yo viví y es lo que llevo en mi acompañamiento, para que tú también puedas tener un resultado. Porque si tú trabajas solo desde la mente, y desde la mente podemos trabajar en reprogramación mental, reprogramando nuestras creencias, pero me he dado cuenta que si vamos a esa reprogramación energética también, si lo hacemos a la par, al mismo tiempo, y si vamos a esa conexión con tu espíritu, que fue lo que yo hice cuando tenía 17 años y me dijeron que me iba a quedar ciega, que fue lo que yo hice, conectar con lo que yo soy, con mi verdadera mente, que no es esta mente que conocemos, es la mente universal, es lo que somos, es cuando salimos de esa idea de separación y entendemos que una cosa es un complemento del otro, que yo no estoy separada de ti, Adolfo, ni tú de mí, sino que nos complementamos, somos una unidad. Entonces, cuando trabajamos todo esto a la par, al unísono, pues obviamente el resultado va a ser mucho más potente. Y por eso es que digo que trabajo de manera holística, reprogramando mente y energía. Hola, ¿qué te ha parecido la conversación con Pierangela Marinucci? Increíble, ¿no? Ella es definitivamente una mujer indetenible. Si te gustó lo que viste en este primer episodio, prepárate porque en la segunda parte de este podcast, Pierangela nos habla acerca del liderazgo y de cómo manejar el tema de las creencias limitantes, cómo cuidar a los equipos y mucho más. Así que muy atento, muy atenta a la próxima emisión, a la segunda parte del podcast de Equilibra con Pierangela Marinucci. Muchas gracias. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibra.com.
www.equilibraconk.mx.